Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes de arrancar con esta primer clase de química instrumental, les recuerdo que química instrumental es correlativa con fundamentos de química. Por lo tanto, si alguno de ustedes no tiene regularizada, es decir, ambos parciales aprobados de fundamentos de química, no puede estar cursando esta materia, ¿sí? Recuerden que química instrumental es una materia con final obligatorio, por lo tanto vamos a tener dos parciales que tienen que aprobar con el 60% o más, y luego un examen final al que van a acceder cumpliendo esa condición y además teniendo aprobado el final de fundamentos de química, ¿sí? Esto ya lo hablamos, pero igual para que tengan ya en esta primera clase ese recuerdo de que es importante la correlativa, ¿bien? Ahora sí, empezamos. Bien, siempre que empezamos con una nueva materia, lo que nos interesa es saber de qué vamos a hablar. Por lo tanto, la primera pregunta a resolver es, ¿qué es la química analítica? ¿De qué se trata todo esto? Bien, la química analítica, a diferencia de las químicas que estuvieron viendo ustedes, no se enfoca tanto en los componentes en sí, sino que lo que nos va a importar a nosotros va a ser aquellos métodos analíticos que nos permiten después sí poder determinar cómo está compuesta la materia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la química analítica? ¿Qué define a esta rama de la química? Aquellos métodos analíticos, ¿bien? Que van a estar divididos en cuanto a sus características en métodos, ¿sí? Que sean cuantitativos o que sean cualitativos, ¿bien? Entonces, vamos a tener química analítica cuantitativa, cuando esos métodos cumplan esas características en particular, y vamos a tener química analítica cualitativa, ¿sí? Que es una rama parecida, pero tiene sus diferencias, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque son dos palabras que suenan parecido, cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Pero no son lo mismo. Para hablar mal y pronto y que ya se lleven una idea, ¿sí? Cuantitativo, yo quiero saber cuánto tengo, quiero ponerle un número, quiero poner una unidad. Cualitativo, yo quiero saber qué tengo, quiero describirlo, quiero saber qué es eso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la química analítica? Aquellos métodos analíticos que nos permitan, ¿sí?, investigar la composición química de la materia. Y la química analítica se separa en dos ramas, ¿sí? La química analítica cuantitativa y la química analítica cualitativa. Y entonces, para que no nos quede duda entre cuáles son las diferencias entre estas dos ramas de la química analítica, acá tenemos bien las características de la química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Acuérdense, mal y pronto, cualitativa, ¿qué estoy estudiando? Cuantitativa, ¿cuánto estoy estudiando? ¿Sí? Entonces, en la cualitativa, ¿sí? Cualitativa de cualidades, ¿sí?, de descripción, yo lo que quiero ver mediante estos métodos instrumentales es saber qué tipo de especie atómica o molecular es la que estoy estudiando, ¿sí? Qué grupos funcionales tengo en la muestra. O sea, quiero ver cada uno de los pormenores y quiero saber cómo está compuesto eso y describir qué es lo que tiene, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la química analítica cuantitativa, ¿sí?, yo ahí quiero utilizar unidades, quiero tener una información que sea numérica. Quiero saber, por ejemplo, la cantidad relativa de uno o varios de los componentes de la muestra que estoy estudiando, ¿sí? Tengo tanto de esto, tengo tanto del otro, ¿sí? Tengo este porcentaje, le pongo números, por eso estoy cuantificando, ¿sí? Y los métodos que voy a utilizar para uno y para el otro van a ser diferentes, ¿sí? Y acuérdense en qué estudiamos nosotros la metodología, ¿sí? Aquellos métodos instrumentales que nos permiten obtener esta información. Aquellos métodos instrumentales que nos permitan obtener información sobre las cualidades de lo que estoy estudiando van a pertenecer a la química analítica cualitativa. Y aquellos métodos instrumentales que nos permitan cuantificar aquello que estoy estudiando van a pertenecer a la química analítica cuantitativa. Bien, esta diapositiva tiene términos que son muy importantes para nosotros en lo que va a ser toda la cursada de química instrumental, porque son palabras, son términos a los que vamos a hacer referencia constantemente. Entonces, presten atención, traten de entender bien lo que les estoy comentando sobre cada una de estas definiciones
Y si es necesario, ¿sí? Tengan un glosario donde esto lo tienen anotado para no perder de vista qué es una muestra, qué es el objeto, qué es un análisis, qué es un analito. Fíjense que lo tienen ahí en amarillo resaltado, la letra súper grande, ¿sí? Es un término importante, ¿bien? Al que, como les dije, vamos a ir referenciando todo el tiempo. Entonces, si yo ahora no entiendo bien qué es un analito, a las 5 clases de que seguimos con química, cuando les diga directamente el analito pirulo, ¿sí? No van a entender de qué les estoy hablando, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esa aclaración de que esto es importante, vamos a ver cada uno de los conceptos, ¿sí? Empezamos con objeto, ¿sí? Acá definimos como objeto aquella entidad que vamos a estudiar, o sea, es lo que vamos a describir, lo que vamos a interpretar, ¿sí? A partir obviamente de qué? De resultados químicos, porque esa es la rama en la que estamos enfocados ahora, ¿sí? Entonces, el objeto es el objeto de estudio, es aquello que yo describo, que estudio, que interpreto a partir de los resultados químicos que obtuve, ¿sí? La muestra va a ser una parte representativa del objeto a la cual yo tomo para el análisis químico. Ustedes toman una muestra de sangre, no desangran al paciente para ver, ¿sí? Cómo están los valores normales de glucemia. Le toman, ¿sí? Una muestra de sangre. ¿Bien? Y acá hay algo que es importante, que tiene que ver que la muestra tiene que ser representativa, ¿sí? Yo tengo que hacer una inferencia a partir de esa muestra. Hay un montón de alusiones a esa muestra que tienen que poder sostenerse en base al objeto. Si no son objetivas, ¿sí? Y si no son representativas de ese objeto, no me sirven. Para que tengan una idea, les doy un ejemplo, ¿sí? Que quizás se aleja un poco de lo que es laboratorio, pero a visión grande es una imagen que la pueden llevar e interpretar más fácil. Imagínense que yo tengo que hacer un estudio sobre la contaminación de un río, ¿bien? Entonces, yo tengo que tomar muestras de ese río a lo largo de todo el cauce. Si yo tomara una muestra de agua solamente, ¿sí? En la parte más alta del río, ¿bien? Quizás esa muestra me marca que no está contaminado, pero si voy tomando una muestra al final del cauce del río, veo que tiene una contaminación impresionante. ¿Qué pasa? Ni una ni la otra es representativa de cómo está todo el caudal de agua que yo tengo que estudiar. En ese caso yo tendría que tomar varias muestras, hacer una matriz y eso es lo que me va a dar una información que va a ser representativa de su objeto de estudio que es el río. ¿Bien? Entonces, la muestra tiene que ser siempre una parte representativa del objeto que yo voy a estudiar, ¿sí? En ese análisis químico. ¿Bien? Ahora, algo que es importante, ¿sí? Antes de ir al análisis, le voy a decir que es el analito, ¿sí? El analito es aquel componente de interés, ¿sí? Que yo tengo en la muestra. Quizás, ¿sí? A mí en ese río que se estaba nombrando recién, no me interesa saber cuáles son cada uno de los contaminantes. Quizás quiero saber si está contaminado con metales pesados, ¿sí? O si está contaminado con algún tipo de bacteria, ¿bien? Entonces, si yo estoy buscando eso en particular, eso, ¿sí? Que es el componente de interés de la muestra al cual yo quiero estudiar, es lo que se constituye como el analito. Y el analito es súper importante, sobre todo para nosotros en química instrumental, porque es el mismo el que va a estar, ¿sí? Determinando el método de análisis para que yo lo pueda detectar. No es lo mismo, como les decía recién, si quiero buscar metales pesados en el agua o si quiero buscar bacterias, ¿sí? Lo digo para ustedes en laboratorio si yo quiero buscar, ¿sí? Proteínas en la orina o si yo quiero buscar cristales en la orina. Bien, hay diferentes métodos que depende de lo que yo esté buscando, cuál es mi analito, qué es lo que voy a elegir para ver si lo estudio o no, ¿sí? Y por último, relacionado obviamente con todo esto, tenemos el término de análisis químico o de ensayo, ¿sí? Ese es el proceso, ¿sí? Al cual yo someto a esta muestra, ¿sí? Que me va a proporcionar información física o química acerca de aquellos componentes de la muestra, ¿sí? Todo en general y además en particular a ese analito. Entonces, para yo poder, ¿sí? Interpretar una muestra, tengo que primero realizar un análisis químico o un ensayo. ¿Bien? Entonces, importante de acá, objeto, muestra, ¿sí? Analito sobre todo, y qué es un análisis químico o un ensayo. Y acá seguimos en la rama de lo que teníamos en la diapositiva pasada, ¿sí? Lo que yo encuentro en la muestra va a ser solamente analito. No, yo en la muestra voy a tener, ¿sí? Componentes. Por lo tanto, la definición de componentes van a ser cualquier sustancia química presente en una muestra, que es lo que estoy estudiando, ¿sí? Al conjunto de todos los componentes de la muestra le voy a llamar matriz.
Este también es un término importante, sobre todo matriz. Cuando uno habla de la matriz, son todos los componentes que tengo en la muestra, incluido mi analito. ¿Bien? Esos componentes los podemos separar según su naturaleza y según su concentración relativa. Cuando hablamos de la naturaleza química, la separación es bien grande. Tenemos el grupo de aquellos componentes que van a ser orgánicos y aquellos componentes que van a ser inorgánicos, ¿sí? Mi bacteria o mi metal pesado, ¿bien? Y después, cuando hablamos de concentración relativa, quiere decir cuánto tengo de eso, ¿sí? Cuánta concentración tengo de aquel componente, ¿sí? Principales, ¿sí? Son los más importantes, ¿sí? Ojo con eso, más importantes, ¿bien? Mayoritarios, los que tengo más cantidad, ¿sí? Minoritarios, los que tengo menor cantidad. Y las trazas, ¿sí? Esto es menos que incluso lo que sea minoritario. Una traza es un resto, ¿sí? Algo que me queda, ¿sí? Que veo que está en la menor proporción posible. Ojo acá con la diferencia entre principales y mayoritarios, ¿bien? La mayor cantidad, ¿sí? Se llaman concentración relativa mayoritaria. Principales son los más importantes, ¿bien? Después tenemos minoritarios, ¿sí? Los que menos tengo, y trazas, ¿sí? Que es todavía por debajo de algo minoritario. Es como si fuera un sesgo, como si fuera un resto de aquel componente que estoy nombrando como parte de la muestra. Esto es un pantallazo de lo que nos va a ocupar estudiar más adelante en profundidad, ¿sí? Cuando hablamos de los métodos analíticos. El método analítico es aquel procedimiento que yo estoy haciendo que me va a permitir detectar, ¿sí? Ese analito en una muestra, que me lo va a permitir cuantificar o me lo va a permitir, ¿sí? Describir. Entonces, el método analítico va a ser elegido en base a sus características, ¿bien? Entonces, yo quiero elegir un método por las características que este tiene, está definido por la naturaleza del analito, o sea, por el propio analito, ¿sí? Y muchas veces también va a estar definido, tiene que ver en el medio, qué tipo de tratamiento o qué tipo de forma de encarar a ese analito yo voy a tener que utilizar, ¿sí? Hay métodos que van a ser destructivos, donde yo tengo que destruir el analito, ¿sí? Para poder realizar la medición o realizar, ¿sí? La cuantificación. Y hay métodos, ¿sí? Donde yo puedo conservar todavía la muestra, realizo el estudio que tengo que hacer y no hay ningún problema con la misma, ¿sí? Entonces, obviamente, que eso se va a tener en consideración. Tengo, ¿sí? El ADN de una especie que está en peligro de extinción y es la única muestra que tengo. ¿Me voy a arriesgar a utilizar un método analítico destructivo? Parece que no. ¿Sí? Vamos a intentar utilizar cualquier método analítico que me permite conservar esa muestra para no perderla a futuro. ¿Bien? Eso depende, ¿sí? Del investigador y de cuál es el objetivo de lo que está realizando y cuáles son aquellas, ¿sí? Particularidades que rodean al momento de investigación y de elegir esto, ¿sí? A grandes rasgos, acá tenemos algunas características que yo puedo evaluar cuando estoy viendo los métodos de análisis posibles, ¿sí? Una de ellas va a ser la rapidez, siempre me va a interesar qué tan rápido voy a poder obtener los resultados. Otra va a ser la selectividad, que esto quiere decir qué tan bueno va a ser ese método para detectarme al analito, ¿sí? Es particular para el analito, o sea, puede eliminar toda interferencia que haya de los demás componentes y encontrarme lo que estoy buscando, ¿sí? Eso quiere decir que es selectivo, ¿sí? Solamente le gusta mi analito y es el mejor para esto, ¿sí? Y después tenemos sensibilidad, ¿sí? Que ojo que pareciera parecido a selectividad, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de selectividad, yo quiero saber qué tan bueno es ese método para medir ese analito, ¿sí? Qué tan bueno es para no incurrir en errores, qué tan preciso es, ¿sí? Entonces me va a marcar el límite de medición. ¿Cuál es la menor cantidad de analito que tengo que tener para que sea detectable por mi sistema o por mi método de análisis? ¿Bien? Esto también es algo a tener en cuenta. Si yo pienso que de mi analito voy a tener trazas, ¿sí? Puedo utilizar un método que tiene que ser mucho más sensible. Si yo la pienso que tengo, ¿sí? Para poner una medida de peso, tengo kilos y kilos de analito, ¿sí? Quizás no es necesario que el método sea tan sensible, porque sé que lo va a poder cuantificar, ¿sí? Entonces, la rapidez, la selectividad y la sensibilidad son algunas de las características más básicas que uno tiene que considerar al momento de elegir un método analítico que se ajuste, obviamente, al analito que uno quiere investigar.
Siguiendo entonces eso que les comentaba un poco en la diapo pasada, esos métodos analíticos yo los puedo diferenciar en dos grandes grupos, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que pasa con esa muestra que estoy estudiando, ¿sí? Los puedo clasificar como métodos analíticos destructivos o métodos analíticos no destructivos. En los destructivos, ¿qué está pasando? Yo a esa muestra la estoy sometiendo a una reacción química, ¿sí? A partir de lo que se llama una alicuota, que es una parte de algo, ¿sí? Yo le agregué algo a mi muestra, ¿sí? La dividí en partes y también le hice un proceso químico, y eso entonces destruye completamente la muestra, ya no es la muestra original, porque sufrió una reacción química, cambió, se transformó, ¿sí? Entonces, no es que deja de existir la muestra que vos tenés, ¿sí? No es que la agarraste, hiciste la reacción química y desaparece de tus manos, ¿sí? Lo que quiere decir es que no está conservada en su forma original, porque hiciste un tratamiento para poder estudiarla con ese método, ¿sí? Y tuvo una reacción química en el medio que es irreversible en estos casos, por lo tanto vos nunca podés volver a la fase cero y tenés, ¿sí? Una destrucción de esa muestra original, ¿sí? Ya ahora cambió, está transformada, ya no puedes decir que arrancás de una, ¿sí? Con esa muestra. Caso contrario, cuando hablamos de los métodos analíticos no destructivos, la muestra acá la analizás como viene, no tenés que someterla a ningún tratamiento químico, ¿bien? Por lo tanto, la puedo utilizar yo, puedo utilizar este método y la puedo estudiar, y esa muestra como viene se las puedo pasar a cualquiera de ustedes y la van a poder analizar en la igualdad de condiciones que hice yo. Esa muestra no cambió, no se transformó, no se alteró de ninguna manera, ¿sí? Entonces, clasificación de métodos analíticos, grandes rasgos, según qué está sucediendo con esa muestra, ¿sí? Métodos analíticos destructivos, cuando esa muestra se transforma, se destruye, cambia, y métodos analíticos no destructivos, cuando la muestra está conservada, ¿sí? Y uno la puede analizar sin tener que someterla a ningún tipo de tratamiento. Bueno, cuando habíamos hablado de la clasificación de los métodos analíticos, los separábamos en dos grandes partes, en aquellos métodos analíticos clásicos y los métodos analíticos instrumentales, ¿sí? Que quizás los instrumentales vamos a ponerle un poquito más de énfasis en lo que sigue la cursada, ¿bien? Los métodos clásicos, ¿sí? Vamos a ver que se realizaban, en su mayoría, separando a los analitos, ¿sí? Que se acuerdan, el analito era lo que me interesaba investigar, iba a ser mi objeto de estudio, mediante tres métodos particulares: la precipitación, la extracción y la destilación, que las vamos a ver en las siguientes diapos. ¿Bien? Y después se realizaban análisis cualitativos y análisis cuantitativos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cualitativo estábamos hablando de algo que expresaba cualidades, ¿sí? Eran métodos descriptivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos analitos que separábamos los tratábamos con reactivos y podíamos determinar, por ejemplo, diferentes colores, puntos de ebullición o de fusión, ¿sí? Solubilidad, olor, actividad óptica, índices de refracción, que son todas cosas que se pueden describir, ¿bien? Y después teníamos análisis cuantitativos, que esto nos iban a dar números puntuales, ¿bien? Entonces, acá podíamos utilizar medidas tanto gravimétricas como volumétricas. Cuando hablamos de medidas gravimétricas, estamos hablando de determinar la masa o del analito o del producto producido, ¿sí? Y cuando hablamos de medidas volumétricas, estamos hablando de determinar el volumen o el peso del reactivo estándar que reacciona completamente con el analito, si estamos analizando todo completo, ¿bien? Entonces, métodos clásicos, análisis cuantitativos y análisis cualitativos dentro de estos, y tres métodos en particular que van a ser precipitación, extracción y destilación. Bien, cuando hablamos de precipitación nos referimos a la aparición de una fase sólida en el seno de un líquido. Esto lo puedo obtener mediante dos cosas. Por un lado, yo puedo hacer, ¿sí?, una adición de un reactivo que va a formar un producto insoluble al agua con alguno de los iones de la disolución. Esto que me va a hacer que eso que sea insoluble se quede como un sólido y el resto va a ser la parte líquida. ¿Qué hay un ejemplo de esto? Imagínense que yo tengo dos disoluciones, una en la que tengo disuelta soda cáustica o hidróxido de sodio y en otra en la que tengo disuelto sulfato de cobre. Si yo adiciono la disolución de soda cáustica al sulfato de cobre, voy a tener dos resultados. Esa reacción química me va a dar, por un lado, un precipitado de hidróxido de cobre, que va a ser la fase sólida,
y después un diluido, ¿sí? La parte disuelta que va a ser sulfato de sodio. Entonces, ahí tuvo una reacción química y tuvo una reacción de precipitación. Una de ellas se volvió insoluble y la otra permaneció en estado líquido sin problema. ¿Bien? Lo siguiente que tenemos es que cuando yo adiciono un reactivo, la concentración del mismo líquido me puede sobrepasar la saturación, ¿sí? Ustedes saben que cuando hablamos de saturación hablamos de que hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. Por lo tanto, si yo le sigo agregando, ¿sí? Soluto, bien, lo que voy a tener es un precipitado sólido o una fase sólida dentro de todo lo que es el líquido. Bien, cuando hablamos de extracción estamos hablando de un proceso de separación en cuanto a las diferencias de afinidad que tengan los componentes de la mezcla por dos solventes que sean distintos entre sí y no solubles entre sí. ¿A qué vamos con esto? Cuando hablamos de afinidad estamos hablando de qué me gusta más, ¿sí? Con quién voy a tener más elección hacia hacer una reacción. Y en este caso lo estamos utilizando para separar las mezclas. Imagínense que yo tengo dos solventes, el solvente A y el solvente B. El solvente A, ¿sí? Le va a encantar a las pelotitas rojas y el solvente B le va a encantar a las pelotitas azules. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo la presencia del solvente A y solvente B, las azules van a ir donde está el B y las rojas van a ir donde está el A, porque tienen mayor afinidad cada una por su solvente. Ahora, cuando estoy haciendo esto, algo que va a ser muy importante, porque yo lo que estoy buscando es extraer ese analito que me interesa de la muestra, ¿sí? Ya sean pelotitas rojas o azules, es que entre los dos solventes que estoy utilizando no haya, ¿sí? Solubilidad entre sí. O sea, yo quiero que A y B se mantengan en dos fases separadas, porque si no voy a tener otra vez una mezcla entera, no voy a tener solamente pelotitas rojas y azules, sino que además voy a tener a mis dos solventes mezcladas, ¿sí? Por eso decimos que lo que es importante acá es que los solventes no sean solubles entre sí, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso, tengo la aparición de dos fases. Una fase donde tengo el solvente A con las bolitas rojas y otra fase donde tengo el solvente B con las bolitas azules. ¿Bien? Entonces, lo siguiente que hago es la separación de las fases, ¿sí? Voy a dejar, por ejemplo, acá tengo una llave de paso, la voy a dejar abrir y voy a separar, ¿sí? Hasta el límite donde tenga mi solvente A, el B, ¿sí? Por ejemplo, acá me queda separado. Si yo quiero estudiar a las pelotitas rojas, después eso lo decanto en otro vaso, y si quiero estudiar las pelotitas azules, ya lo tengo separado ahí en la muestra, ¿sí? A eso lo llamamos extracción. Y lo último que tenemos de estos tres métodos analíticos clásicos que nombramos es la destilación. En la destilación vuelve a ser un método de separación, ¿sí? De los líquidos, o lo utilizamos para purificar las muestras, o sea, para poder, ¿sí? Lograr obtener lo que necesitamos, que va a comprender dos etapas. Una que va a ser la transformación de líquido a vapor, ¿sí? Por ebullición, y la segunda va a ser la condensación de ese vapor, ¿sí? Entonces, yo tengo mi muestra, ¿sí? A la cual voy a someter a calor hasta que llegue a un punto de ebullición. Entonces voy a convertir un líquido de fase líquida a fase gaseosa. Esa fase gaseosa después va a estar pasando, ¿sí? Todo ese gas por un condensador. Ese condensador de vuelta me baja la temperatura y hace que de fase gaseosa me pase a fase líquida, ¿sí? Y lo que obtengo al final de todo eso es un líquido destilado. Yo manejando la temperatura, por eso ahí tengo un termómetro en la imagen, voy a determinar qué fases, ¿sí? Qué partículas en realidad o qué sustancia dentro de esa mezcla es la que va a pasar por estas diferentes fases, porque acuérdense que diferentes sustancias, diferentes solutos o diferentes analitos, como lo queramos ver, van a tener diferentes puntos de ebullición. Entonces depende a qué temperatura lo se va, cuál de todos esos va a pasar de una fase líquida a una fase gaseosa, ¿sí? Entonces ese es el proceso de purificación o de separación. En cuanto a la utilización de dos fases, una fase, ¿sí? De conversión de líquido a vapor y una fase de condensación donde voy a transformar el vapor en líquido, ¿sí? Entonces esto lo uso para separar o para purificar y es lo que se llama destilación. Bien, como yo ya les había comentado, ¿sí? En el resto de la curso le vamos a poner más foco a estos métodos instrumentales. Fíjense en que la materia se llama química instrumental justamente.
Bien, vamos a ver que estos métodos instrumentales son aquellos que empezaron en base a que empezamos a utilizar diferentes métodos distintos a los ya descritos, son técnicas de separación, por ejemplo, o de análisis de las señales que nos dan los analitos, diferentes a la extracción, a la destilación y a la precipitación. Una de ellas, por ejemplo, que se impuso y que va a ser uno de nuestros focos de estudio importante, va a ser la cromatografía, ¿sí? Las cromatografías son técnicas de separación que empezaron a reemplazar a estos métodos, ¿sí? Como una etapa previa a la determinación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? No quiere decir que yo cuando hago métodos por química instrumental o métodos instrumentales no esté haciendo interpretaciones cualitativas y cuantitativas, ¿sí? La diferencia va a ser cómo yo llego a eso. Y otra cosa que tengo en los métodos instrumentales es que le ponemos el foco a las mediciones de las propiedades físicas de los analíticos. Y vamos a ver que justamente esas propiedades físicas me van a determinar el método, ¿sí? Porque vamos a ver que no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero interpretar? ¿Qué instrumento voy a tener que utilizar para poder obtener esa información? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos conductividad, potencial de electrodo, absorción de emisión de la luz, razón de masa-carga, fluorescencia, ¿sí? Para hacer la fluorescencia, un microscopio no me sirve, tengo que tener un fluoroscopio, ¿bien? Entonces, ahí estamos viendo que cada uno de estos métodos va a tener, ¿sí? su aparejado a sus instrumentos, ¿bien? Y por eso se llama química instrumental. Bien, para poder recoger la información que yo quiero, necesito toda una aparatología especial para eso. Ahora vamos a ver en la clase siguiente si viene esta determinación, qué es un aparato, qué es una señal, pero esto es para que tengan una idea de lo que vamos a ver, ¿sí? No porque yo les vaya a tomar este cuadrito, ¿bien? Tipo de señales que va a ser esa información que a mí me interesa recoger, si esa señal va a ser mi objeto de estudio. Entonces, fíjense en que tenemos, por ejemplo, emisión de radiación, absorción de radiación, dispersión de la radiación, refracción de la radiación, difracción, rotación, potencial eléctrico, carga eléctrica, corriente eléctrica, resistencia eléctrica. Fíjense que en estos dos, ¿sí? Están separados. Uno tiene que ver con todo lo que van a hacer las radiaciones electromagnéticas y el otro tiene que ver con la electricidad. Y en el último, ¿sí? Donde tenemos razón masa-carga, velocidad de reacción, propiedades térmicas y radiactividad, ahí estamos agrupando en otro, ¿sí? En este grupito, todas propiedades o señales en realidad misceláneas, ¿sí? Donde las juntamos todas porque eran las que nos sobraban, no las podíamos poner con el espectro electromagnético, no las podíamos poner con la electricidad, entonces las dejamos separaditas acá. Y como les decía, el tipo de señal me va a determinar a mí qué método voy a utilizar, ¿sí? Y además qué instrumento voy a utilizar para que la pueda captar de la mejor manera, ¿sí? Porque esa señal va a ser lo que yo quiero estudiar. Bien, me adelanté en la diapo anterior, pero fíjense en que acá este cuadrito lo que le estamos diciendo es lo que les comenté. Los tipos de señales no los nombramos al azar, los primeros 6 están relacionados con la radiación electromagnética y los siguientes 4 con la electricidad. Y por último son 4 señales diversas que se agrupan conjuntamente, esto que les había comentado en la diapo anterior. Y abajo les dice, vamos a ver que desde los métodos instrumentales habrá técnicas específicas para recoger cada tipo de señal, ¿sí? Entonces, depende qué objeto de estudio yo tengo, o sea, qué señal sea la que voy a querer, con la que voy a querer trabajar, qué método voy a utilizar y qué instrumento voy a utilizar para llevarlo a cabo. Bien chicos, estas dos diapos que nos quedan son cuestiones de ejemplos para ilustrar esto que les estaba diciendo recién, que dependiendo de la señal, el método instrumental que voy a utilizar. Fíjense, por ejemplo, a lo que después vamos a estudiar nosotros, si la señal que yo estoy buscando va a ser la emisión de la radiación, los métodos que voy a utilizar van a ser espectroscopía de emisión, fluorescencia, fosforescencia, luminiscencia. Diferente va a ser si yo quiero estudiar, por ejemplo, la refracción de la radiación. Ahí los métodos que voy a utilizar van a ser refractometría, interferometría, ¿sí? Que son diferentes, no tienen nada que ver con lo otro, porque las propiedades que estoy buscando no son las mismas a través de un método o a través del análisis de una señal como a través del análisis de la otra señal. Bien chicos, y acá en esta diapo tenemos de vuelta ejemplos sobre estas señales y los métodos instrumentales que se corresponden para poder estudiarlas.
Ahí en rosa son ejemplos de señales eléctricas y en naranja son señales de este grupo misceláneo, ese grupo de señales varias que agrupábamos para ponerlas en algún lado porque no las podíamos enganchar ni con las señales eléctricas ni con las señales del espectro electromagnético. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Potencial eléctrico tenemos potenciometría o cronopotenciometría, ¿sí? Como señal de radiactividad tenemos métodos de actividad y de dilución isotópica, de razón masa-carga, espectrometría de masas, ¿sí? Entonces, esto de vuelta son ejemplos nada más, chicos, para de vuelta dejar bien ilustrado este punto y que les quede a ustedes bien claro que dependiendo de la señal voy a tener un método instrumental específico. Y en ese método instrumental específico, diferentes, ¿sí?, aparatos o instrumentos, valga la redundancia, que son los que me van a cumplir esa función analítica. Bien, chicos, esto que está acá es para que les quede bien claro a ustedes que hay diferencias entre los métodos clásicos y los métodos instrumentales, pero no por eso significa que uno sea mejor que el otro. Dependiendo qué es lo que yo quiero utilizar, ¿sí?, qué lo quiero analizar y la forma en que lo quiero hacer, me va a ser a veces más conveniente utilizar métodos clásicos o a veces va a ser más conveniente utilizar métodos instrumentales, ¿bien? Que eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, a veces yo sé que el común de la gente o cuando escuchamos todo esto nos tira a decir que los métodos instrumentales son mejores. Y puede ser que algunos tengan mayor sensibilidad, ¿sí? Pero hay otros que no me superan en los métodos clásicos. Bien, así que ojo con esta diferencia de que no me digan el día de mañana que los métodos instrumentales son mejores a los clásicos. Son diferentes, ¿sí? Depende de lo que yo quiera utilizar, cuál voy a elegir en esta gama de posibilidades que tengo desde el análisis de los analitos. Bien. En cuanto a la exactitud, la conveniencia, la complejidad y el tiempo de empleo tampoco se puede determinar, ¿sí?, un método superior al otro. Vamos a ver que hay diferencias entre todos estos puntos que nombramos recién y que lo que me va a determinar la elección del método va a ser, ¿sí?, la intencionalidad del observador. O sea, ¿qué quiero hacer yo como persona que está analizando esta muestra, este analito? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi recurso? ¿Sí? Depende también si tengo los recursos materiales, los recursos económicos, ¿sí? Todas cosas que vamos a ver más adelante, ¿bien? Principalmente, ¿qué quiero que les quede claro de esto? Que no hay una diferenciación entre bueno y malo o mejor y peor cuando hablamos de métodos analíticos clásicos o métodos analíticos instrumentales. Bueno, chicos, y con esto terminamos. Este es cortito dentro de todo. Las siguientes clases pueden ser un poco más extensas porque tenemos más conceptos que profundizar, ¿sí? Nuevamente, como siempre les digo, aprovechen todos los canales de comunicación que tienen disponibles, el grupo de WhatsApp, el campus, bien, el mail, para no quedarse con dudas, ¿sí? Así podemos seguir avanzando y llegar a buen puerto cuando toque el momento de rendir los exámenes, ¿bien? Entonces, los dejo tranquilos, terminamos con esta clase, nos vemos en la próxima.